Hola chicos, buenos días. Ahora sí. Eh, pues hoy en la clase vamos a empezar a trabajar también o empezar a revisar ya unos temas más específicos de diseño experimental. Entonces quiero empezar con ustedes compartiendo esta primera presentación sobre la taxonomía del diseño experimental. ¿Sí? Pues básicamente lo que voy a buscar o lo que pretendo el día de hoy es dar un repaso muy genérico a algunos tipos de diseños experimentales porque algunos de ellos los vamos a retomar con un poco más de detalle cuando empecemos a avanzar en algunos otros temas más específicos, por ejemplo, cuando hablemos del análisis de varianza. En este caso, pues la taxonomía del diseño experimental o cuando hablamos de taxonomía, pues uno ya lo asocia directamente a lo que es el tema de clasificación, ¿sí? De clasificar. Les decía en algún momento que nosotros, los que estamos en esta parte de las ciencias, pues siempre tenemos como una pequeña manía de estar clasificando todo, ¿cierto? Que todo lo distinguimos de cierta manera, por ejemplo, que si es alto, que si es bajito, que si eso me gusta, que si no me gusta, y todo nos gusta de esa manera, estarlo clasificando porque se nos facilita un poco más el trabajo y comprender a veces un poco más también los conceptos. Entonces, desde ese punto de vista, el diseño experimental tampoco es ajeno a esa situación. La clasificación de los diseños experimentales se puede hacer también desde diferentes vertientes, desde diferentes formas, pero básicamente la que voy a abordar en el día de hoy, pues también es una clasificación que utiliza Humberto Gutiérrez y Román de la Vara, que es el libro texto base que yo les había indicado también que podíamos manejar para diseño. Pues obviamente ahora pues está cerrada la biblioteca y no tendremos acceso a ese recurso. Estoy tratando de escanear algunos de los capítulos también para que ustedes puedan tener acceso a alguna de estas partes de este libro. Entonces, dentro de este criterio de clasificación, pues aquí aparecen como varios factores que uno también podría considerar al momento de llegar a clasificar los diferentes diseños experimentales. Aparece representada en formas de barra y más o menos la barra más grande, lo que me está representando en este momento, sería el principal criterio. En este caso, pues no quiere decir que porque los otros criterios que aparecen aquí, por ejemplo, el número de factores o el número de niveles, efectos a investigar o lo relativo a los costos, el tiempo y la precisión sean elementos menos importantes que el objetivo. Cuando yo hago una clasificación de un diseño, pues lo primero que parto es desde el objetivo de la investigación y a partir de ese objetivo ya empiezo a seleccionar uno o varios tipos de diseños. Esto lo digo porque en algún caso, y vamos a mirarlos ahora más adelante, por ejemplo, yo puedo plantear también un diseño experimental completo, multifactorial completo, porque voy a estudiar múltiples o muchos factores, pero resulta que desde el punto de vista del costo o el tiempo, tengo que volver a cambiar ese tipo de diseño. ¿Sí? Entonces, todos esos elementos que aparecen aquí, pues tienen influencia para seleccionar cuál es el mejor diseño experimental. Pero obviamente siempre vamos a partir en función del objetivo. Ese hace como el criterio marco de referencia para poder llevar a cabo ese proceso de clasificación de los diferentes diseños experimentales. Entonces dice ahí que el objetivo, vamos a ver en una próxima diapositiva, una pequeña clasificación también ya mucho más genérica, pero planteando siempre ese criterio de clasificación desde el objetivo. Entonces, es esta segunda diapositiva. Aquí aparecen unos 5 aspectos o 5 tipos de diseños genéricos que yo puedo utilizar para definir y evaluar un experimento. En términos generales, solamente vamos a hacer referencia inicialmente a dos grandes grupos de diseños experimentales, que son los que están aquí en la parte izquierda de la presentación, estos que acabo de resaltar allí. Entonces vamos a encontrar que el objetivo principal es dependiendo si yo quiero estudiar en algún caso el efecto o si el diseño lo estoy haciendo es para comparar dos o más tratamientos, que serían aquellos diseños unifactoriales. Cuando yo hablo de diseños para comparar dos o más tratamientos y que es un diseño unifactorial, básicamente estamos haciendo referencia a que voy a estudiar un factor
con varios niveles y mirar cómo ese factor y esos niveles afectan la respuesta. Por ejemplo, yo podría suponer entonces que en el crecimiento microbiano, pues podemos estudiar, a pesar de que hay muchos factores que afectan el crecimiento, a mí me interesaría, por ejemplo, la temperatura, ¿sí? Y esa temperatura podría empezar a definirla en varios niveles. Establecer un nivel mínimo, por ejemplo, una temperatura de 10 grados, evaluar una temperatura intermedia que podría ser una de 20 grados también, y establecer una temperatura máxima que yo la podría situar en 30 grados. Si ese es el objetivo mío, entonces efectivamente me estoy enfrentando contra un diseño unifactorial. También sabemos que hay otros factores que tienen efectos también sobre ese comportamiento del microorganismo, pero que en este momento no me interesan evaluarlos. Entonces esos factores yo los podría utilizar como criterios de bloques. Y más adelante vamos a ver esta pequeña clasificación también pues, dentro de esos diseños unifactoriales y cómo hacer también ese tipo de bloqueos, porque puedo generar varios bloques dependiendo del número de criterios o de factores que yo quiera bloquear. Y encontramos un segundo grupo también de diseños experimentales que son los asociados a los diseños multifactoriales. En este caso, pues ya ese tipo de diseños son los que se evalúan para estudiar el efecto de varios factores sobre la o las respuestas. Entonces ya podríamos empezar a incorporar aquí otras variables, no solamente lo que será la temperatura, en el caso que está dando, en el ejemplo que está dando, sino por ejemplo también podríamos empezar a incorporar el efecto del pH, que sería otro de los factores que también pueden afectar el crecimiento. Podríamos incorporar también lo que es la actividad de agua, podríamos incorporar también el potencial redox, que básicamente es el que definimos como un potencial EH, e incorporar otros tipos de variables. Por ejemplo, también podríamos tener aquí la concentración de nutrientes, las interacciones que también se pueden presentar con otros grupos microbianos, las características de las cepas, por ejemplo, si son cepas silvestres o nativas, si son cepas también ya certificadas, el tipo de medio cultivo en el cual puedo ponerlo a crecer. Entonces yo puedo incorporar una cantidad de factores y cada uno de esos factores empezarlos a definir con múltiples niveles. Entonces por eso es que este segundo grupo se denominan también los diseños multifactoriales. Y repito, el objetivo de este diseño es evaluar o estudiar el efecto de múltiples respuestas. Jenix, no hay problema. Ya hay que ponerme a escribir. Bien, entonces ese es como el criterio más importante para la clasificación de los diseños experimentales, los múltiples diseños. Los otros tres aspectos o los otros tres grandes grupos que aparecen allí en la diapositiva en la parte central inferior y hacia la parte derecha, podemos decir que son unos tipos de diseños que se derivan de los diseños multifactoriales. Y esto los vamos a repasar ahorita con un poquito más de detalle. Es decir, estos tres tipos de diseños que aparecen aquí son una derivación de este grupo de diseños multifactoriales. Pues que les decía que entonces yo puedo hablar solamente de dos grandes grupos, los diseños unifactoriales y los diseños multifactoriales. ¿Qué me representa cada uno de estos grupos de diseños? Por ejemplo, cuando hablamos de unos diseños de optimización de procesos. Básicamente este tipo de diseños de optimización, pues lo que buscan es establecer los puntos óptimos de operación. Imaginémonos en algún caso, por ejemplo, queremos establecer un mecanismo de biorremediación también o tratamiento de un agua, de una fuente contaminada con petróleo, y yo quiero hacer un proceso de remoción de ese petróleo utilizando un grupo bacteriano específico. Por ejemplo, puede ser una pseudomonas o algún otro grupo de estos. Para que estas pseudomonas puedan actuar sobre ese sustrato, pues yo tengo que empezar a definirle unas características. Definirle, por ejemplo, también cuáles son esos mismos niveles de temperatura en los cuales va a crecer o puede actuar el microorganismo, cuál es el pH en el cual también debe establecerse el sustrato, si vamos a tener en cuenta también la actividad de agua, el potencial de oxirreducción, entre otras variables que también están ahí descritas, y empezar a realizar algunos diseños o unos diseños a nivel de prueba de laboratorio, colocar a crecer esta pseudomona en un sustrato en el cual le vamos modificando cada una de esas variables.
Es decir, la temperatura la puedo empezar a modificar como en el ejemplo que lo tengo ahí planteado, lo pongo a crecer a 10, a 20, a 30 grados. La voy combinando también con diferentes niveles de pH, con diferentes potenciales de oxirreducción, puede ser también en condiciones aeróbicas o anaeróbicas, dependerá de las características del microorganismo. Y después de haber analizado la respuesta de esta pseudomona frente a la modificación de esas variables, empezar a encontrar cuáles son los parámetros más óptimos para que el microorganismo crezca más rápido y sea capaz de degradar, por ejemplo, en este caso el petróleo o el sustrato que queremos remover también. Entonces, esos son los casos de diseños de optimización de procesos. También se podría pensar en algún caso, y es uno de los primeros ensayos que había hecho, cuando les comenté del estudio que hicimos con Aspergillus, pues la idea que también teníamos con este Aspergillus era encontrar como los valores más óptimos para limitar el crecimiento de Aspergillus niger. Y que yo les decía que nosotros habíamos trabajado con la temperatura, con el pH, con la actividad de agua, variamos medios de cultivo, manejamos varias cepas silvestres. Entonces el objetivo nuestro era tratar de encontrar cuál era la mejor combinación de estos factores para minimizar el crecimiento de Aspergillus niger y también para minimizar la producción de esporas de Aspergillus niger. Y eso lo hicimos mediante ese tipo de procesos o mediante este tipo de diseños de optimización de procesos. Ahí pues utilizamos unos diseños que nosotros los denominamos también los diseños de metodología de superficie en respuesta, que también los vamos a ver más adelante, que son ese tipo de gráficos que me permiten a mí encontrar cuáles son los puntos óptimos. Pues básicamente dentro de este tipo de, ahorita vamos a ver un poquito más con detalle cada uno de estos tipos de diseños también. También encontramos luego los diseños robustos. Este tipo de diseños robustos, pues nosotros no los usamos tanto en microbiología, se utiliza más, digámoslo así, a nivel industrial. Son diseños que se emplean para hacer el producto o hacer un proceso que sea insensible a factores que yo no puedo controlar. Es decir, cuando nosotros hablamos de encontrar unos tipos de combinaciones en los cuales yo pueda minimizar el efecto del ruido que se pueda generar. El ruido es la interacción de factores no controlables frente a la respuesta que estoy estudiando. Entonces esto, pues el nombre lo indica, diseños robustos. Lo que quiere decir es que son diseños muy amplios que permiten estudiar factores en unas combinaciones bastante amplias y un cambio mínimo en esas condiciones pues no va a afectar el diseño. Este tipo de diseño robusto fue propuesto por Taguchi, japonés también, sobre todo cuando ellos están tratando de mejorar las condiciones de producción de sus industrias. Entonces, pues estos tipos de diseños robustos yo casi no los toco aquí en este curso, pues son un poquito más avanzados también. Pues ahí solamente los menciono un poco. Y luego también encontramos unos diseños que dice diseño de mezclas. Este tipo de diseños de mezclas también son unos tipos de optimización de procesos, pero básicamente se emplean también a nivel industrial y nosotros incluso los podríamos utilizar. Se me ocurre a mí algún ejemplo ahora donde yo quisiese diseñar o fabricar un nuevo medio de cultivo para un microorganismo y tuviese que formular las diferentes características del medio, es decir, cuánta cantidad de carbohidratos, cantidad de proteínas, si le voy a colocar también una fuente bueno, proteína sería la fuente de nitrógeno, la fuente de carbohidratos, y le vamos a adicionar sales, ¿sí? Y pues aquí sería utilizar ese tipo de diseños de mezclas y lo que buscan esos tipos de diseños es encontrar también las combinaciones y las proporciones de cada uno de los factores para que se dé la respuesta adecuada. Básicamente esos tres grupos de diseños de mezclas, diseños robustos y optimización de procesos, vuelvo y repito, son una subderivación o una subclasificación de los diseños multifactoriales. Por eso es que estos los encerré en un cuadrito especial y podríamos entonces hablar que en términos genéricos los diseños experimentales se clasifican en esos dos grandes grupos, los unifactoriales y los diseños multifactoriales. Y los demás tipos de diseños son derivaciones de los diseños multifactoriales. Si hay algún problema
comunicación, con el audio, me lo escriben por ahí también o sí, o me lo preguntan, ¿vale? Si hay alguna duda también hasta el momento. Profe, Dime. la parte de optimización de procesos es donde más que todo siempre uno va a escoger cuáles son los medios y todas las características que uno le desea propiciar, en este caso, a un microorganismo con el que estemos trabajando. Y en este proceso es donde vamos a, o sea, son con los medios con los cuales vamos a empezar a hacer el laboratorio, por decirlo así. Vamos a empezar a hacer laboratorio. Es un tipo de diseño que puedo utilizarlo para... bueno, de pronto a veces en laboratorio, no sé, en industrial uno a veces trabaja ese tipo de prácticas también o en biotecnologías, donde, pues, por ejemplo, podemos hacer algún proyecto ahora y efectivamente yo quiero colocar a crecer un grupo de microorganismos específico, entonces yo podría utilizar, coger este tipo de diseños de optimización de procesos para encontrar las condiciones óptimas para el crecimiento de él, para la producción de un metabolito específico también, porque lo puedo hacer para eso. Imaginemos, por ejemplo, cómo se hizo también la producción de ácido cítrico. ¿Sí? Pues el ácido cítrico lo produce Aspergillus niger, pero para que él produzca el ácido cítrico requiere unas condiciones, un pH específico o un rango de pH dentro del cual él va creciendo y ese tipo de ácido, que sería en este caso, perdón, un medio ácido, pues va a inducir la producción de ácido cítrico. Si yo le modifico el pH y lo pongo quizás a crecer en un medio básico, puedo modificar el metabolismo de Aspergillus y no me va a producir el ácido cítrico, me va a producir algún otro tipo de ácido. Sí, entonces, mediante ese tipo de optimización de procesos, eso es lo que busco, encontrar esas condiciones ideales, no solamente para producir la sustancia o el proceso de interés, sino para que se dé a la mayor velocidad posible. ¿Sí? Pero sí los vamos a revisar también un poquito, claro que esto ya será como en el tercer corte que estemos trabajando con este tipo de diseños ya un poco más avanzados. Sí quedó un poquito más claro, ¿no? Entonces vamos a avanzar a la siguiente, borremos aquí el... Ok. Bueno, aquí vamos a empezar a revisar entonces la clasificación de estos diseños unifactoriales, algunos grupos específicos también de diseños. Encontramos en este caso los diseños unifactoriales, aquí aparecen tres grandes grupos, también de diferentes tipos de diseños. Hay un diseño que lo tenemos aquí, el primero que aparece arriba en la parte superior en color amarillo, que es el diseño completo aleatorio, o también se denomina ese es el diseño completo al azar. Este diseño pues se puede abreviar con todas cada una de las iniciales, DCA, o sea, yo lo puedo escribir como un diseño DCA, vamos a ver, pues ahí no lo hice, pero este tipo de diseños también se abrevia como un diseño completo aleatorio, de esa forma, ¿sí? Los diseños en bloques, que son los que aparecen antes, también diseños en bloques eh, pueden ser completos o incompletos aleatorios. Y luego tendremos aquí también lo que son los diseños en cuadros latinos y cuadros grecolatinos. Ahorita les explico un poquito cada uno de esos tipos de diseños. Acordemos que en este caso estamos hablando de solamente grupos o cuando nosotros queremos estudiar o comparar dos o más tratamientos, pero solamente considerando inicialmente un solo factor. Si yo voy a considerar un solo factor, pero no voy a considerar factores eh, externos que puedan afectar la respuesta, sino solamente me interesa uno solito y sé que es el único que tiene efecto, pues recurro a un diseño completo aleatorio. Es el que encontramos aquí en la parte superior. Este diseño completo aleatorio podría ser el mismo ejemplo que yo coloqué en la diapositiva anterior, evaluar el efecto de la temperatura sobre el crecimiento de un microorganismo. Antes de continuar con eso, entonces también voy a hacer una pequeña descripción de lo que es unos aspectos de taxonomía que también nosotros solemos utilizar un poco en diseño experimental. Voy a compartirles otra pantalla, la pizarra, ahora sí. Bueno, esta es lo que estaba tratando de instalar ahorita, un pequeño dispositivo ahí.
Normalmente en diseño experimental vamos a encontrar algunas clasificaciones de diseños. Voy a colocar aquí el mismo ejemplo que teníamos hace ratico de la temperatura. ¿Sí? Y la temperatura la voy a definir con 3 niveles. Entonces vamos a colocar un nivel bajo que era de 10 grados, un nivel intermedio de 20 grados y un nivel superior de 30 grados. Es decir, que en este caso el diseño que yo voy a utilizar me va a permitir estudiar el efecto de la temperatura entre 10 y 30 grados. Nosotros en diseño experimental solemos utilizar aquí vamos a dividir esto, para colocar la simbología que a veces utilizamos. Cada uno de los factores los solemos denominar con una variable X. ¿Sí? Entonces a la temperatura yo le pondría X1, porque solamente sería el único factor que estoy estudiando. Y cuando tenemos los diferentes tipos de niveles, para nosotros poder evaluar si hay efecto o no hay efecto de uno o varios factores, mínimo siempre debo establecer 2 niveles. Mínimo un nivel bajo y un nivel alto. En algunos casos se suele utilizar el nivel intermedio, que en este caso vendría a ser el de 30 grados, solo cuando yo tengo alguna sospecha de que la respuesta que estoy midiendo no se comporta de forma lineal, sino que presenta curvaturas. En este caso, por ejemplo, yo podría tener una gráfica aquí. Si la respuesta que yo estoy midiendo cuando cambia el factor, que en este caso el factor yo lo defino aquí, ¿cierto? El factor X1, bueno, eso parece un 11, ya no sale más el resto de la pantalla. Y aquí vamos a evaluar que la respuesta mía sea la velocidad de crecimiento. Si cuando yo estoy solamente trabajando dos factores, un nivel bajo y un nivel alto, y encuentro esta respuesta, pues estamos hablando de que hay una respuesta lineal. Esta respuesta me estaba indicando es que en la medida que el factor va incrementando, es decir, va aumentando mi conexión a internet es inestable. ¿Sí se escucha bien? Sí, profe. Bueno, es que me salió un aviso que estaba inestable la conexión, entonces de pronto se me perdía un poquito. Entonces les indicaba que yo podría ir eso, en la medida que el factor de X va aumentando, lo que observo es que la respuesta también va aumentando. ¿Sí? Ese es un efecto también lineal y es un efecto directo. En ese caso, vamos a cambiarlo de color, que la respuesta que estoy midiendo sea de esta forma. ¿Eso qué quería indicar en este caso? Que hay un efecto también que es lineal, que es directo, es un efecto, en este caso ya no sería directo, sino un efecto inverso. ¿Sí? Cuando yo tengo la sospecha de que ese comportamiento es lineal, entonces solamente me falta, o solamente sería suficiente con definir aquí 2 niveles, un nivel bajo y un nivel alto. Pero puede ocurrir, y en algunos casos también eso lo hemos, uno lo observa, sobre todo en el caso del comportamiento del microorganismo, que en la medida que va aumentando, por ejemplo, en este caso el factor X, que era la temperatura, la respuesta del microorganismo es de esta forma. ¿Sí? Y aquí entonces nosotros ya empezamos a encontrarnos que la respuesta no es lineal, sino aquí ya hay una curvatura en esta fracción de la gráfica. Cuando se genera, cuando observo, cuando encuentro estos casos, es cuando yo ya empiezo a definir o entro a definir ya no solamente el nivel inferior, el nivel superior, sino por ejemplo también ya defino un nivel intermedio para tratar de encontrar esta curvatura. ¿Sí? Eso es lo que más o menos quiere indicar aquí. Eso no quiere decir que yo no pueda establecer más niveles. Podría establecer 4 niveles, 5 niveles, etcétera. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre en la medida que yo voy estableciendo más niveles? Pues voy aumentando el número de tratamientos y por lo tanto el experimento va aumentando en términos de costo, en términos de necesidades de equipos, de reactivos, de personal, de tiempo, entre otras variables. Pues por eso es que normalmente siempre mantenemos mínimo esos 2 niveles y en casos donde yo sospecho que la respuesta no es de forma lineal, sino que presenta curvaturas, entonces cuando suelo establecer un nivel intermedio. Esa era una primera parte. ¿Me oyen ahora sí? Sí, señor, profe. Es que se me ha perdido
Sí, La profe. conexión. Ok, bueno, entonces esto les estaba indicando era que nosotros normalmente siempre solemos establecer esos dos niveles, el nivel inferior y el superior, y cuando yo ya sospecho que existe una curvatura o que la respuesta no es lineal es cuando ya establecemos el nivel intermedio, ¿sí? Bueno, les dejé en la parte superior entonces una forma para representar también lo que es la taxonomía o algunos símbolos que nosotros utilizamos en diseño experimental. Entonces, cuando yo estoy hablando del factor, normalmente lo solemos representar por una X. Para el nivel más bajo, que en este caso sería 10 grados, normalmente se suele interpretar con, o se le suele asociar con un valor de -1. ¿Sí? Al nivel intermedio, lo denominamos, lo representamos con un 0, y qué números tan feos. Y al nivel superior, le damos el valor de 1. De esta forma, pues nos permite a nosotros también facilitar un poco también el manejo de los datos, comprender un poco más el diseño experimental, comprender la matriz experimental que vamos a utilizar. Recuerden, cuando hablo de la matriz experimental, en esas definiciones, decía que la matriz del diseño experimental es como la representación gráfica del tipo de diseño que vamos a manejar. Entonces, esto es para tener en cuenta más o menos lo que sería la clasificación. Si yo ya hablo, por ejemplo, para estudios multifactoriales, donde ya incorporo un segundo factor, pues ese segundo factor también lo vamos a denominar X, pero le vamos a colocar el subíndice 2. Y si incorporamos un tercer factor, sería el X subíndice 3. ¿Sí? Pero se siguen manteniendo los mismos criterios de -1, 0 y 1 para establecer el nivel más bajo, el nivel intermedio y el nivel superior. ¿Sí? Eso es más o menos la primera parte. Pero la primera parte no, sino para tener en cuenta también entonces esa denominación de los diseños experimentales. Eso lo coloco así porque ahorita cuando empecemos a hablar de esos tipos de diferentes, de los tipos de diseños, sobre todo estos primeros grupos, pues vamos a encontrar una representación gráfica y en la cual yo voy a utilizar una serie de símbolos del -1, 0 y 1. Entonces, para tener en cuenta también estos criterios, que no se nos escapen por allí, y además que eso lo vamos a ir manejando de ahora en adelante. Bueno, entonces vamos a referirnos entonces también a lo que es el diseño completo aleatorio, que sería el primer tipo de diseño nuevamente. Este tipo de diseño completo aleatorio lo utilizo, vuelvo y repito, en el caso en que yo quiera probar todos los tratamientos, ¿sí?, sobre la respuesta, teniendo en cuenta que se trata de un único factor que estoy estudiando. Entonces, en el caso anterior, la temperatura de 10, de 20 y de 30 grados. En ese caso, pues aquí yo tendría que probar las 3 temperaturas para poder establecer o para poder encontrar un efecto. Mire, porque tengo un retorno chiquitico ahí con la pantalla que instalé. Entonces aquí empezamos a encontrar dos criterios o dos aspectos claves en los diseños completamente aleatorios. Tenemos lo que se conoce como los diseños balanceados. Cuando hablamos de un diseño balanceado, es un diseño experimental en el cual todos los tratamientos se prueban. Es decir, yo no omito en ningún caso algún tipo de tratamiento. En el caso anterior yo les decía que para poder evaluar el efecto de un factor me bastaría solamente con establecer 2 niveles, nivel superior y un nivel inferior, y con eso ya podría probar el efecto, o si ese factor tiene efecto sobre la respuesta. Pero en este caso yo establecí 3 niveles, y como establecí los 3 niveles, pues tengo que probar los 3 niveles. Ahí estaríamos hablando de los diseños balanceados. ¿Qué pasa también con uno de los aspectos cuando estamos ejecutando un experimento? Acordemos que yo también les decía que en el caso de los experimentos también se deben hacer repeticiones. Es decir, volver a correr el mismo experimento en un intervalo de tiempo diferente para evaluar el efecto que tendría ese factor. Entonces, en los diseños balanceados, cada vez que yo repita el experimento, debería correr todos los tratamientos también. Por decir, esta semana yo pruebo la temperatura de 10, de 30 y de 20 grados.
La otra semana voy a volver a hacer experimento, tengo que probar también las 3 temperaturas y la próxima o la siguiente semana volvería a hacer el experimento y probaría también las 3 temperaturas. Si eso lo hago, estamos hablando de un diseño balanceado. ¿Qué puede ocurrir? Que de pronto la próxima semana yo no dispongo de todos los equipos o no dispongo de los medios suficientes para probar las 3 temperaturas. Entonces tendría que seleccionar y probar solamente 2 temperaturas de las 3 que tengo establecidas. Pues uno se iría por la temperatura más baja y la más alta. Y la siguiente semana podría probar entonces la temperatura baja e intermedia o la temperatura intermedia y la más alta. En este caso, entonces ya estamos hablando de diseños que no son balanceados, porque la primera semana probé los 3 factores, la segunda semana solo probé tres tratamientos, la segunda semana probé 2 tratamientos y la tercera semana probé otra vez 2 tratamientos. Si voy a hacer una cuarta repetición, puede ser que en la cuarta repetición yo pueda probar los 3 tratamientos también. Entonces ahí estaríamos hablando de un diseño que no es balanceado, porque no, en todas las repeticiones no se repite el número exacto de tratamientos, no los pruebo completos. Eso puede ocurrir con ese tipo de diseños también completos aleatorios. Y también considerar que en este tipo de diseños completos aleatorios, nosotros hablamos de que aquí solamente estamos evaluando los efectos fijos, es decir, que solamente establecemos modelos de efectos fijos. ¿Qué quiere decir eso? El modelo de efecto fijo es cuando se estudian todos los posibles tratamientos y por lo tanto la ecuación que se obtiene se llama ecuación de efectos fijos porque aquí no estamos probando ningún tipo de interacción y no se prueba ningún tipo de interacción porque no tengo efectos de otros factores, sino uno solo, ¿sí? En el caso de los diseños multifactoriales, sí encontramos efectos de interacción. ¿Qué, ¿Qué son esos efectos de interacción? Por ejemplo, que la temperatura puede tener efectos sobre la respuesta si la actividad de agua se encuentra en X nivel. Y ese tipo de interacciones uno la encuentra en microbiología, en los comportamientos de los microorganismos. ¿Cómo? No escucho, si quiere, si no se escuchan por el chat también podemos hacer preguntas y estaba preguntando, alguien estaba preguntando, ¿no? Ups, bueno, me adelanté un poco. Ahí les estoy escribiendo también por el chat, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hola. Ah, ya. ¿Maciel tiene alguna? Vale, lo de los efectos fijos. No sé, ¿ahora sí se escucha? Vale, entonces cuando yo está indicando aquí que los modelos fijos o este tipo de diseños completos aleatorios se denominan también modelos de efectos fijos, porque en este caso solamente estoy evaluando el efecto de un solo factor. Aquí no estamos evaluando efectos de interacciones, como podría ser cuando hablo de interacciones, podría ser también el efecto conjugado que pueden tener 2 o más factores. En el caso del crecimiento de un microorganismo, cuando uno busca en la literatura científica, por ejemplo, las características de Staphylococcus aureus, que le dice a uno, Staphylococcus aureus puede crecer a temperaturas entre esos 5 y 38 grados,
él puede crecer a un pH o a una actividad de agua de 0,90 hasta 0,94 más o menos, creo que 0,94, 0,96. Pues él crece a una actividad de agua muy baja, por ejemplo, de 0,94, siempre y cuando la temperatura se encuentre en el rango óptimo. Y por ejemplo, el pH también se encuentra en su pH óptimo. Pero si el pH disminuye, la tolerancia a Staphylococcus aureus a actividades de agua bajas disminuye. Entonces, él ya no podría, por ejemplo, si el pH de un medio cultivo desciende a 5, pues es probable que Staphylococcus aureus ya no crezca o no sea capaz de crecer a 0,94, sino crecería a una actividad de agua mínimo de 0,97. De ahí para abajo no crecería. Entonces ahí lo que estaríamos encontrando es que hay un efecto de interacción de la temperatura o del pH frente a la actividad de agua para que el microorganismo pueda crecer. Entonces, cuando hablamos de los modelos de efectos fijos, cuando yo no estoy evaluando o no encuentro esas interacciones, porque solamente estoy estudiando un solo factor con diferentes niveles. Los modelos de efectos fijos, entonces solamente los encuentro en los diseños unifactoriales. ¿Sí? En los diseños multifactoriales sí vamos a encontrar modelos de efectos fijos y modelos o efectos de interacción. Bueno, aquí en la parte de abajo de la diapositiva también ya aparece. En el diseño en bloques aleatorios también aparece el efecto de interacción. ¿Sí? Y esa característica del efecto de interacción que aparece en la parte inferior se debe a, digamos así, que desde el punto de vista estadístico, los diseños en bloques se estudian como si fuesen diseños multifactoriales. Y ahorita se los explico un poquito también. Entonces aquí aparecen los efectos de interacción. Entonces los efectos fijos, vuelvo y repito, solamente los encontramos cuando estoy evaluando el efecto de un solo factor con múltiples niveles. ¿Sí? Nada más. Ya cuando entran a jugar otros factores adicionales, ya empezamos a encontrar efectos de interacciones también. Los efectos fijos más los efectos de interacción. Esta es más o menos la característica de los primeros, el primer tipo de diseño completo. Yo ahorita voy a volverme a la pizarra y les hago unos cuadritos ahí para explicar un poco más este tipo también de diseños. También entre los diseños unifactoriales, ahora sí quedó más claro, Maciel. Sí, profe, Vale. ya, gracias. Okay. Bueno, vamos a encontrar entonces también los diseños en bloques aleatorios. Cuando hablamos, ¿acuerdan? Cuando la vez pasada también me preguntaban qué era un bloque o cómo definíamos un bloque, cómo yo defino un bloque. Yo les había colocado, creo que era un ejemplo también en un caso donde uno quería probar una nueva formulación de un producto, un alimento, y que la formulación yo le iba a probar utilizando panelistas o catadores. ¿Sí? Y que a mí no me interesaba probar el catador, sino quería saber la formulación, cuál era la mejor formulación. Pero yo sabía que dependiendo del tipo de panelista, la respuesta puede variar. ¿Sí? Entonces ese es un factor adicional que también tiene efecto sobre esa respuesta. Hay otro ejemplo que también podríamos mirar. Una industria o una empresa de esas de transporte de servicio público quiere probar 4 marcas de llantas diferentes para saber cuál es la mejor o con cuál marca pues sus buses o le va a rendir más el bus, cuál va a durar más. Entonces eso dependerá, por ejemplo, también, yo la sé que las llantas pues pueden también verse afectadas por el tipo de vehículo en el cual lo coloque. Puede ser en un bus, estas grandes ya de 2 pisos, si lo coloco en una buseta pequeña también, si lo coloco en un bus de esos de los que nosotros utilizamos antiguamente, ¿no? Esas flotas ya, todavía aquí se utiliza mucho de transporte de Pamplona a Cúcuta, esos busitos chatarras casi. Si lo coloco en un carro más pequeño, eso también puede tener efecto sobre la duración de la llanta. También puede tener efecto dependiendo del estado del mantenimiento del vehículo, el desgaste puede ser mayor en alguno de los 4 ejes del vehículo, ¿sí? En alguna de las 4 posiciones. Entonces son factores que también van a tener efecto sobre la durabilidad de la llanta, pero que no son los que yo voy a estudiar. A mí no me interesa saber
cómo rinde en el tipo de vehículo. No me interesaría saber inicialmente qué pasa si la llanta está puesta en la parte delantera izquierda del carro, en la parte derecha del carro, o si está atrás. No me interesa, a veces también uno dice que dependiendo del pie, bueno, en términos más vulgares, de la chancleta del conductor, del chofer, dice uno, pues dura más o dura menos. Entonces también puede tener otro factor adicional que es el conductor. ¿Sí? Si uno pues conduce un poco más agresivo que otros y constantemente acelero y freno, y entonces eso puede hacer conducir a que haya un mayor desgaste también de la llanta. Entonces inicialmente al operario o perdón, al dueño le interesaba era saber cuál marca de llanta dura más, tiene mayor durabilidad. Pero hay unos factores adicionales que también van a afectar esa duración. El tipo de vehículo, la posición de la llanta en el vehículo, el tipo de manejo del conductor, entre otros. Entonces, esos efectos adicionales yo los voy a utilizar como unos criterios de bloque. Entonces, también tendría que probar la duración de la llanta, pero la duración de la llanta dependiendo del tipo de vehículo, la duración de la llanta dependiendo de la ubicación y la duración de la llanta dependiendo del tipo de conductor. ¿Sí? Esos tres elementos no son los factores que yo quería estudiar. El factor que yo quiero estudiar es la durabilidad. ¿Sí? Perdón, el tipo o la marca de llanta en función de la durabilidad, que es la respuesta que quiero medir. Pero esos tres factores adicionales también tienen efectos. Entonces, esos tres factores yo los bloqueo. Cuando hablo de bloqueo es crear un bloquecito, en el cual, por ejemplo, puedo decir tipo de posición de la llanta. Entonces, si está en la parte de adelante, en la izquierda, le doy, digo, pues es la posición 1. Si es la parte delantera derecha, le doy la posición 2. La parte trasera derecha, la posición 3. Y la parte trasera 4. Entonces aquí vamos a los diseños de bloques, vamos a dejar de compartir y me voy al tablero otra vez para explicar ese otro marcador. No, vamos a compartir la pizarra. Bueno, entonces decía que en este caso yo quería probar era la durabilidad de la llanta, ¿sí? El tipo de llanta. Entonces vamos a establecer que las llantas son cuatro tipos de marcas. Las marcas las voy a llamar A, B, C y D, ¿sí? En este caso van a ser la marca. Decía que esa marca dependerá un poco, aquí voy a trazar más o menos lo que es los ejes de un vehículo. ¿Sí? Se supone que ahí donde van las llanticas van aquí. Eso sí van a perdonar esos dibujos parecen dibujos de peladito. Yo puedo tener un vehículo que es un poco más grande también. Entonces dependerá, por ejemplo, del tamaño del vehículo, puede afectar en la respuesta. Entonces yo puedo ir ubicando la llanta, por ejemplo, la llanta A, que sería la marca A, yo la puedo ubicar en esa posición. Imaginen que esta es la parte delantera, entonces vamos a colocar aquí que es donde está el timón, para tener más claro cuál es la posición. Entonces la marca A yo la puedo ubicar ahí. La puedo ubicar en la parte derecha también. Y si la pongo ahí, pues aquí voy a llamarle posición 2. La parte trasera, posición 3 y posición 4, ¿sí? Esto yo lo puedo hacer, coger este vehículo y ponerle, pues si voy a estudiar la duración de las llantas, ¿cuál sería el proceso más adecuado? En el primer vehículo yo no voy a colocar todas las llantas de marca A, sino tendría que colocar cada una de las marcas. Por ejemplo, aquí colocaría la marca A, aquí puedo colocar la marca B, la marca C y la marca D, ¿sí? Para que el experimento me quede un poco más aleatorio también. En este caso, no quiero evaluar el efecto del vehículo. Voy a seguir entonces con el mismo ejemplito. Entonces, en una segunda repetición, ¿yo qué tendría que hacer? En la posición 1 tendría que ubicar después la marca B. Esto ya lo puedo hacer en una distribución aleatoria. Para facilidad, pues voy a hacer una rotación solamente de las marcas. En la segunda repetición, pues colocaría
la marca C en esta posición, la marca D y la marca A, ¿sí? Luego haría una tercera repetición, donde aquí colocaríamos la marca C, D, A y B. Y finalmente probaría otra repetición, o haría otra repetición donde colocaríamos la marca D, la marca A, la marca B y la marca C. Entonces, de esa manera, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Estoy haciendo un proceso no es un proceso aleatorio, pues la distribución ahorita la hice siguiendo una secuencia estándar, se llama así en diseño también, cuando yo siempre utilizo la misma forma de agrupar A, B, C, D, luego roto B, C, D, A, luego puntuaríamos C, D, A, B. Ese tipo de distribuciones son estándares. Aquí lo que estoy haciendo es que estoy probando cada una de las marcas en cada posición, ¿sí? Que es lo que aparece en el esquema. Tendría que volver a hacer este experimento, volverlo a correr otra vez, hacer una tercera repetición, una cuarta repetición. Bueno, tendría que probar varias veces para evaluar si efectivamente la respuesta que estoy obteniendo en cada marca depende en este caso de la posición, ¿sí? O si efectivamente hay una marca que dure más que otra, independientemente de la posición en la cual la coloque en el vehículo. Ese mismo experimento tendríamos entonces punto que hacerlo si yo también sospecho que dependiendo del tipo de vehículo, si el vehículo es más grande, pues volver a repetir también ese mismo experimento en un vehículo más grande, ¿sí? Ahí vamos a ver que los ejes están más separados, eso puede ser un poco más ancho, entonces también puede tener efectos sobre la durabilidad de la llanta. Y lo mismo haríamos, pero colocándole, por ejemplo, también diferentes conductores a los vehículos. Este tipo de diseños, aquí lo que estoy haciendo es utilizando unos criterios para evaluar el efecto o la duración también de la marca, pero utilizando otros factores de bloque. Aquí realmente lo que yo estoy probando primero es cuál de estas marcas que están aquí, que encerré otra vez en el cuadrito en negro, es la que presenta la mayor duración. Pero el efecto o la durabilidad de esa llanta también depende del tipo de vehículo y depende del, en este caso, de la posición también en la cual se ubique cada una de esas llanticas. Entonces es una forma que también yo podría utilizar para evaluar este tipo de diseños y tendría en cuenta unos factores que también afectan la respuesta, pero que no son los de interés. Es cuando yo recurro a los diseños en bloques. Una forma más fácil también de representar este tipo de diseños, vamos a volver a otra pantalla, es utilizando una representación en cuadros. Entonces en este caso voy a probar la marca A, la marca B, la marca C y la marca D de llanta. Y solamente voy a considerar por ahora que hay un efecto adicional dependiendo de la posición, ¿sí? Entonces lo que yo podría plantear inicialmente es, si la posición tiene efecto, tengo 4 tratamientos, A, B, C y D, es un solo factor que es la llanta, ¿sí? O en este caso sí, la marca de llanta es el factor, la respuesta es la durabilidad, y el criterio que vamos a utilizar para bloquear es el tipo de, o la posición, perdón, en la cual colocamos la llantica. Entonces voy a dibujar una matriz que es un cuadro de 4x4, y en esta matriz vamos a ubicar los tratamientos. Para que sea un tratamiento aleatorio, en este caso ya voy a empezar a utilizar un factor de bloque. El factor de bloque es la posición. La posición la voy a colocar aquí sobre el eje vertical. ¿Sí? Sobre este eje vamos a colocar la posición. Y entonces voy a colocarla aquí 1, 2, 3 y 4. Teniendo en cuenta ya el esquema que hice aquí en este dibujito, ¿cierto? Donde tenemos la posición 1, la posición 2, la posición 3 y la posición 4. ¿Ok?
Entonces, cuando vamos a correr el experimento, digo, bueno, ¿cómo ya experimentalmente cómo represento ese dibujo que yo hice ya del coche, donde coloqué todos los tratamientos en cada una de las posiciones? Pues aquí en este cuadro yo empiezo a representar ya esas posiciones. Entonces en la posición 1 yo sé que tengo que probar la marca A, la marca B, la marca C y la marca D. ¿Sí? Los tengo que probar en esas condiciones. Cuando ya estoy utilizando un factor de bloque, lo que quiere decir, por ejemplo, es que en la posición 2, no importa, yo puedo colocar en la posición 2, puedo probar primero la marca A, podría probar la marca C, puedo probar la marca D, pero lo que sí no podría hacer es volver a probar, por ejemplo, la marca D en esa posición 2, porque entonces me estaría haciendo falta evaluar la marca B en la posición 2. ¿Sí? Esto no lo haría yo. Este caso yo lo puedo hacer, o podría colocar la D ahí si yo no si no estuviese utilizando un criterio de bloque. Por ejemplo, si a mí no me interesa la posición, porque yo sé que la posición de la llanta dentro del vehículo no afecta la durabilidad. Entonces me da igual correr el experimento 4 veces, porque esta matriz que yo diseñé aquí de 4x4 lo que me está indicando es un experimento que voy a aplicar, en este caso, 16 tratamientos diferentes. Cada tratamiento corresponde a una marca de llanta. Si no tuviésemos un criterio de bloqueo, pues aquí yo podría dejar perfectamente la D. Pero como sí tengo ese criterio, de bloque, entonces en este caso no puedo ubicar ahí la D, sino ubicaríamos, por ejemplo, ¿cuál me hace falta? La B, ¿verdad? Que sería la posición que va a probar ahí. Y lo mismo haríamos con la posición 3. También tendría que entrar a probar todas las marcas. Y puedo arrancar con cualquier otro orden. También vamos a ponerle aquí la D, vamos a poner la B, la C y la A. Y finalmente en la cuarta posición pues también probaríamos, no sé, la B, la C, la A y la D. Entonces en este primer criterio de bloques, aquí lo que acabo de dibujar, esta matriz que acabo de dibujar aquí, es lo que se conoce luego como un cuadro latino. Diseño, un cuadro latino. ¿Por qué se llama diseño en cuadro latino? Porque obviamente es un cuadro, es el diseño que es la matriz, es un cuadro 4x4 y se llama latino porque yo utilizo son letras latinas para representar la posición en la cual voy a ubicar cada uno de los tratamientos y la forma como voy a ejecutar el experimento. ¿Cómo ejecutaríamos en este caso este experimento? O para empezar a evaluarlo. Pues yo ya podría empezar a correrlo en este caso, utilizando el mismo criterio que aparece en la flechita roja, es decir, en el primer tratamiento o en el primer experimento, vendría a ser este que voy a colocar en la parte inferior como el número 1. Entonces, en el primer tratamiento yo cojo el vehículo, vamos a pintar otra vez aquí el carrito. Lo hice en amarillo, bueno, en negro. Y ubicaríamos las llantas. En la posición 1, la marca A. ¿Sí? En la posición 2, la marca A. En la posición 3, la marca D. Y en la posición 4, la marca B. ¿Sí? Luego vuelvo. Bueno, y ahí hago la prueba. ¿Cuál sería la prueba? Pues pongo a andar el vehículo y evaluamos, por ejemplo, después de 30.000 kilómetros, cuál es el desgaste que tiene cada marca de llanta. ¿Sí? Y de esa forma podríamos ir mirando cuál es cuál es la llanta que tiene más duración. Luego haríamos el segundo experimento. El segundo experimento sería este que aparece y que lo voy a correr en verde.
sería la segunda repetición. Y entonces las llantas que colocaría serían en la posición 1, la marca B, en la posición 2, la marca C, ahí se ve la C más o menos fea, en la posición 3 colocaríamos la B, y en la posición 4, nuevamente la C. Y vuelvo y hago el experimento, pongo a andar el carro 30.000 kilómetros y luego miro cuál es el desgaste de las llanticas frente a la llanta nueva, cuando estaba nueva. Y ejecuto ese mismo experimento, la tercera corrida, y no me queda espacio. Pues que ese tablero es bastante pequeño. Vuelvo y colocamos las llanticas allí. Ahora la voy a colocarle un color azul para representar la tercera corrida experimental. La ejecuto de esta forma. En la posición 1 coloco la marca C, en la posición 2 la marca D, en la posición 3 la C y en la posición 4 la A. Y ejecuto el experimento. Y finalmente hacemos la quinta corrida. Aquí voy a cambiar un poco el esquema del carrito para que me alcance un poco más y lo voy a poner así. ¿Sí? Y ubicamos las llanticas. Y la posición vamos a colocarla en rojo. Entonces correría el experimento en este orden, la cuarta repetición, ubicando la llanta D, la posición 1, la marca B, la posición 2, la marca A y la marca D. Y así evaluamos. ¿Qué encontramos de común en todos estos tratamientos o cómo los ubiqué así? Me falta, bueno, el amarillo, vamos a seguir trabajando con amarillo. Que la llanta o la marca A se probó en la posición 1, se probó en la posición, ¿dónde está? Uy, pero aquí cometí un error en una ubicación, en alguno de los esquemas. ¿Quién se da cuenta del error? Ah, no, mentiras. Perdón, ya que encuentro. La marca A se probó en la posición 1, ¿cierto? Que fue la que encerré en el circulito. Este era el error. Se probó en la posición 2. ¿Dónde está la posición 3? Lo probamos en la posición 3 y lo probamos en la posición 4. Es decir, que la marca A la probé en todas las posiciones. Lo mismo podemos hacer con B. Vamos a tomar B y evaluamos B donde lo probamos. Pues B lo probé en la posición aquí, 4. La probé en la posición 1. La probé en la posición 3. Me falta la 1, ¿no, profe? ¿Cómo? Pues la B creo que falta la posición 1. No, no porque la tengo aquí. Aquí donde acabo de colocar ahorita la rayita. Esa es la B en la posición 1, ¿sí? Ah, listo, listo. Y tengo la B en la posición 2, que es la que estaba en rojo. Está la B en posición 3 y B en posición 4. ¿Sí? Y lo mismo vamos a mirar con C. C también la probamos en todas las posiciones, porque también la tengo en la posición 1, la tengo en la posición 2, en la posición 3, y ¿dónde está la 4? Y aquí está la 4. Y lo mismo también encontramos con D. D también fue probada en todas las posiciones. Entonces esta es una forma de representar los diseños experimentales también y la forma de cómo puedo empezar a correr el experimento. Este es un experimento balanceado, porque todos los tratamientos se probaron en todas las posiciones. ¿Sí? La marca A la probé 4 veces en cada una de las posiciones, la B también en cada una de las posiciones, la C y la D. Esos son los diseños balanceados. Puede ocurrir lo que les decía en algún momento. Oiga, venga, es que no tengo para comprar más marcas D. La marca D solamente alcanza a correrla en tres experimentos. Entonces resulta que aquí no puedo probar la D. Ahí solamente voy a probar B y A. Pero me sobraron llantas también C. Entonces pongo las C y las ubico ahí. Esos son experimentos no balanceados, porque no todos los tratamientos se probaron en igual número de condiciones. Pero eso ya son cosas que van... perdón, eso es amarillo, no... Aquí era D. Esa es una forma también de representar ese tipo de experimentos. ¿Qué es lo importante en este caso? Cuando estamos haciendo un solo factor de bloque.
que el tratamiento en cada posición no se repita. Vamos al cuadrito arriba y miremos la posición 1. ¿Sí? La posición 1 dice que voy a probar la marca A, B, C y D. En este tipo de diseños, cuando estoy utilizando ya el factor de bloque, un solo factor que lo estoy bloqueando, que se llama el diseño en cuadro latino, lo que me interesa es que en la fila 1 no se repita ningún tratamiento. En la fila 2 tampoco se repitan tratamientos, en la 3 tampoco se repitan, ni en la 4. Si yo miro las columnas con cada uno de los diferentes colores, pues sí voy a encontrar que en la columna 1 se repite 2 veces el tratamiento A. En la columna 2 se repite 2 veces el tratamiento B y el tratamiento C. En la 3 se repite la C y en la 4 se repite la D. Ahí no hay problema. No hay problema porque en este caso yo no estoy, el factor de bloque lo tengo es definido de forma horizontal, no de forma vertical. ¿Sí? Las corridas experimentales las estoy ejecutando de forma vertical, pero los bloques los tengo de forma horizontal. Entonces, cuando yo estoy bloqueando, lo que me interesa es que los tratamientos no se repitan en los bloques. Para de esa manera poder evaluar el efecto que tendría la posición 1 sobre las 4 marcas, la posición 2 sobre las 4 marcas, la posición 3 sobre las 4 marcas y la posición 4 sobre las 4 marcas. ¿Sí? ¿Sí estamos un poco más claros en este punto? Bueno, yo creo que sí. Sí, sí, señor. Vale. Bueno, ¿qué más tenemos ahí en la presentación? Pues aparecían, bueno, eso ahorita no lo voy a colocar porque si no pierdo todo lo que hice aquí en este tablero. Tenemos ahí, la parte de arriba decía que eran los diseños completamente aleatorios, en la parte inferior de la derecha aparecían ya los diseños en bloques aleatorios. Ahí ya aparecía una condición, en un caso decía que era efectos, ya no encontramos los efectos fijos, sino efectos de interacción, ¿sí? Que era la diferencia con el primer tipo de diseños donde no aparecen esos, donde solamente decía que eran efectos fijos. Aquí ya vamos a encontrar un efecto de interacción entre el bloque y el factor que estoy estudiando. Entonces voy a encontrar primero unos efectos fijos. ¿Cuáles son los efectos fijos? Pues el efecto que tendría la marca A solita, la marca B solita, la marca C solita y la marca D solita. ¿Sí? Pero como ya introduje un factor de bloque, que en este caso es la posición, entonces yo sé que la posición me empieza a afectar también la durabilidad de cada una de las marcas. Entonces ya hay interacción entre la posición 1 y la marca A. Interacción entre la posición 1 y la marca B. Entre la posición 1 y la marca C. Posición 1 y la marca D. Y lo mismo ocurre con la posición de la llanta en lugar 2, en la posición 3 y en la posición 4. Hay interacción de esos dos factores. ¿Qué tipo de interacción puede ocurrir ahí? Pues que dependiendo, por ejemplo, yo podría encontrar algún efecto, por decir que en la parte de adelante, cuando yo ubico las llantas en la parte delantera, pues duran más que cuando las ubico en la parte de atrás. Eso puede ocurrir, por ejemplo, si el peso del vehículo, si hay más peso en la parte de atrás del vehículo. Entonces las posiciones de atrás van a tener más efecto y van a desgastar más la durabilidad de las llantas. De hecho, pues uno sabe que eso es así. Por eso uno debe hacer también rotación de las llantas cada más o menos 5.000 kilómetros. Si yo hago rotación de las llantas para que todas tengan el mismo tipo de desgaste, porque dependiendo de la posición, pues va a haber mayor efecto. Normalmente en la parte de atrás hay más efectos o tienen mayor efecto sobre la durabilidad porque hay más peso en el vehículo, en algunos casos. En otros pues tendrán, cuando el motor está adelante y por ejemplo atrás no tiene baúl, sino es un vehículo tipo hatchback, pues tendrá más peso en la parte de adelante, entonces se pueden desgastar más las llantas adelante. Entonces con ese tipo de diseño yo podría evaluar ese tipo de interacción también y podrá tener la posición frente a la durabilidad de la marca de llanta, a pesar
de que la posición no era lo que yo estaba investigando, ¿no? Yo lo que quería saber era cuál marca de llanta tiene mayor durabilidad, pero la posición me la afecta y por eso lo bloqueé, ¿sí? Ese es un ejemplo, por ejemplo, también de ese tipo de bloques. Entonces, ahí también decían la parte de arriba bloques completos, incompletos, que era más o menos lo que les estaba explicando ahorita, qué pasa cuando yo no puedo probar todos los tratamientos en la misma posición, porque de pronto no alcanzó para comprar la marca D o... Entonces ahí es cuando hablamos de los bloques incompletos, ¿sí? Después también aparece en la presentación. Bueno, yo creo que aquí sí no ya, pues, podría cambiar o mostrar ahí se está viendo, sí, el iPad está viendo una, no, creo que es así. Ahí se ve más o menos la diapositiva. No sé muy bien porque la cámara de esta iPad es muy fea. Pero no está saliendo en la pantalla principal, sino desde donde yo aparezco, ¿cierto? Desde su iPad, profe. Desde el iPad, sí. Es que esa fue la forma que encontré para utilizar tablero. Entonces aquí aparece otro criterio. Dice que es los diseños también de cuadros latinos y grecolatinos. Pues aquí más o menos lo que es el cuadro latino y... A ver, vamos a la pizarra, volvemos al pizarrón. Cuando hablamos de los cuadros latinos y grecolatinos, pues normalmente el cuadro latino lo utilizo cuando ya tenemos, en este caso, el efecto de dos factores de bloque. También puedo recurrir a este mismo ejemplo de cuadro grecolatino. Voy a cambiar de hojita y vamos a agregar una nueva pizarra. Resulta que ahora yo quiero seguir estudiando el mismo ejemplo del carro, de las llantas. Pero yo les he dicho que la llanta podría variar en función de la posición y en función del tipo de vehículo, ¿sí? Entonces vamos a seguir manejando el mismo criterio, es decir, las marcas de llantas A, B, C y D. Pero resulta que ahora no solamente la posición es la que tiene efecto, que es la posición 1, la posición 2, bueno, posición 1, la posición 2, la 3 y la 4, sino que ahora va a depender del tipo de vehículo. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que yo pueda incorporar un tercer factor, que en este caso no me interesaría estudiarlo, que no es el factor principal, sino es un factor secundario que va a tener efecto también sobre la durabilidad de la llanta, y es el tipo de vehículo. Ese tipo de vehículo, ¿cuál puede ser? Puede ser, por ejemplo, también un sedán, ¿sí? Tipo vehículo pequeño que tiene baúl. Puede ser un hatchback, que sería en este caso, por ejemplo, un vehículo que no tiene baúl, pero también es pequeño. Podría ser, por ejemplo, también el efecto que tendría sobre una, pero es para que no me confunda con la buceta, con la B de arriba de la marca de la llanta B. Vamos a colocarle a la buceta, coloquémosle Z, Z, ¿no? Y podríamos incorporar también un camión. Y el camión no me va a alcanzar para colocarlo, pero voy a poner la N, como para más o menos ir organizando una idea. Entonces, ¿cómo haríamos en este caso el estudio? ¿Cómo diseñaríamos el experimento? Sigue siendo el experimento de un solo factor, porque voy a seguir evaluando la durabilidad de la llanta. Pero ahora tengo dos factores adicionales que van a tener efectos sobre la duración. Ya no es la posición, sino ahora también depende del tipo de vehículo. Entonces volvemos a utilizar el mismo cuadro que hice antes. Un cuadro también con 4 filas y las 4 columnas. ¿Sí? Entonces ahora en este cuadrito vamos a incorporar dos cosas. Por una parte, vamos a incorporar el primer bloque. El primer bloque, que es la posición de la llanta en el vehículo.
Y el segundo factor, ¿qué va a ser? El tipo de vehículo. El tipo de vehículo, entonces teníamos un sedán, tenemos el caso de un vehículo sin baúl, un hatchback, tenemos una buseta, tenemos esta, y tenemos un camión. Entonces lo ubico en la parte superior. A eso me parece un 2. Voy a poner aquí el tracito para que se diferencie la Z. Entonces ahora lo que vamos a probar es la duración de las marcas de llantas en función de la posición y en función del tipo de vehículo. Ahora aquí sí vamos a considerar que la ubicación de los tratamientos no se pueden repetir ni en las filas ni en las columnas. Esa es la diferencia que tenemos con el cuadro anterior. ¿Sí? Con el cuadro anterior, en el cual solamente estamos evaluando un solo factor de bloque, que en este caso es la posición. Yo les decía que no importa si las letras se repiten, por ejemplo, en la columna 1, que se repetía 2 veces la marca A, y en la columna 2 se repetían 2 veces la marca B y la marca C. ¿Sí? Ahora, cuando ya tenemos dos factores de bloque, que sería en este caso la posición y el tipo de vehículo, ya no se pueden repetir esas letras. Es decir, que en la primera fila yo voy a utilizar lo que se denomina el cuadro latino estándar. ¿El cuadro latino estándar cuál es? Pues aquel cuadro en el cual yo coloco voy a colocarlos en negro. Las marcas las ubicaría de forma secuencial. A, B, C y D. Entonces, ahí no se están repitiendo en la fila de la posición 1, no se repite ningún tratamiento. ¿Sí? A, B, C y D. Tengo que entrar a colocar las marcas también en la posición 2. En la posición 2 no puedo repetir en la primera columna la A, porque ya estaría anulando el efecto que tendría el factor del tipo de vehículo sobre la marca de la llanta A en la posición 1 y 2. En el cuadro latino estándar, entonces yo lo que hago aquí es colocar la B. ¿Sí? Y me voy hacia abajo. En la posición 3 coloco la C y en la posición 4 coloco la D. Esto se abrevia como cuadro latino. O un diseño, perdón, me falta la D aquí, DCL, diseño de cuadro latino. Se llama estándar y el estándar obedece a que en la primera fila y en la primera columna ubico los tratamientos en orden secuencial. A, B, C y D. En la fila 1 y en la columna 1 también A, B, C y D. De tal forma que no se repiten los tratamientos ni dentro de la fila ni dentro de la columna. ¿Ok? Y luego ya empezamos a hacer el resto de la distribución en el cuadro. Pues aquí ya puede variar un poquitico la distribución y más o menos con ese tipo de cuadros puedo tener casi hasta 576 combinaciones posibles de cuadros. Si seguimos trabajando con la marca estándar, voy a cambiarme ahorita, voy a colocarlo con un color rojo para distinguirlo. Entonces yo en la posición 2 podría colocar la C, la D y la A. Es el cuadro más fácil de hacer. En la posición 3, pues ya está la C puesta en la primera columna. En la segunda columna puedo colocar la D. En la tercera coloco la A. Y en la cuarta la B. Y luego en la cuarta fila, perdón, ya colocaríamos la A en la columna 2, la B en la columna 3 y la C en la columna 4. Entonces, si se dan cuenta, ningún tratamiento está repetido ni en las filas ni en las columnas. ¿Sí? Y de esa forma, entonces, estoy probando también el efecto que tendría tanto la posición de la marca de cada llanta en el vehículo y el efecto también de los diferentes tipos de vehículos. ¿Cómo voy a correr este experimento? Aquí el orden sí ya no me interesa si empiezo a correrlo por de las filas de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, o si empiezo por las columnas de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Es decir, que yo podría empezar a correr el tratamiento experimental en ese orden.
Entonces en el primer ensayo pues ubico pues cojo el vehículo, en el sedán, la marca A la voy a colocar en la posición 1. En el hatchback la marca B la pongo en la posición 1. En la buseta la marca C la pongo en la posición 1. Y en el vehículo, en el camión, pues la marca D la pongo en la posición 1. Luego en la posición 2, pues colocaría estas marcas de llantas en ese orden que aparece en la posición 3 y en la posición 4. ¿Sí? Entonces, esquemáticamente, yo que tendría, por ejemplo, vamos a hacer aquí el dibujito del sedán. Pues el sedán vamos a hacer lo que es un vehículo pequeño, relativamente más, aunque es más grande que el hatchback, pero vamos a hacerlo de esa forma. Aquí tengo las llantas. Y entonces la ubicación de las llantas, ¿cuál sería? La marca A en esa posición, ¿cierto? La B en la posición 2, la C y la D. Si me voy, por ejemplo, este sería lo que es el vehículo, el sedán. Vamos a pensar que voy a dibujar ahorita la buseta. Es un poquito más grande. Todavía no voy a dibujar el hatchback. Allí tenemos la buseta. En la buseta, ¿cómo colocaría las llantas? En la posición 1, la C. Sí, porque es la primera marca que aparece en la posición 1 para la buseta. En la posición 2, ubicaría la marca D. En la posición 3, la marca A. Y en la posición 4, la marca B. Y lo mismo podríamos hacer con el camión y mirar cómo en el camión pues ubico las marcas. Aquí de todos modos es importante también considerar que en este caso, bueno, en este caso como estaría diseñando el experimento, estaríamos probando el efecto que tiene o la durabilidad de las llantas de cada marca llanta en cada posición y dependiendo del tipo de vehículos. Pues obviamente habría que, pues para tener experimentos balanceados, tendríamos que ir variando esas posiciones en el vehículo. Vamos a quitar aquí la buseta para explicarles ese otro punto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a dibujar el mismo vehículo. Solamente me voy a referir al vehículo y vamos a dibujarlo 3 veces y por aquí la 4ª vez. Como yo tengo que probar todas las marcas de llantas en el vehículo, en las diferentes posiciones, entonces tendríamos que hacer un proceso que se denomina desplazamiento del cuadro latino. ¿Y qué es ese desplazamiento del cuadro latino? El desplazamiento del cuadro latino es que yo tomaría la primera columna es la ubicación de las marcas de llantas en el sedán, en el experimento original. ¿Sí? En el primer vehículo que ya lo tengo aquí dibujado en la parte inferior del tablero. Pero también tendría que probar la posición de las marcas la ubicación de las marcas de llantas en las demás posiciones para el sedán, solito. Entonces yo ya tendría que empezar a correr este cuadro latino y luego desplazaríamos el sedán para la segunda columna. ¿Sí? El hatchback lo desplazaríamos para la tercera columna. La buseta la desplazaríamos para la 4ª columna. Y el camión lo ubicaríamos, me quedé sin espacio, en la primera columna. Después tendríamos que hacer una tercera repetición donde ya seguiríamos desplazando otra vez el sedán hacia la tercera columna, el hatchback hacia la 4ª columna, desplazaríamos en este caso ya la buseta a la primera y el camión a la segunda columna, más o menos. Y finalmente una 4ª repetición para desplazar el sedán hacia la 4ª columna, de tal forma que yo pruebe
todas las marcas de llanta, en todas las posiciones en el sedán, todas las marcas de llantas, en todas las posiciones en el hatchback, todas las marcas de llantas en todas las posiciones para la buseta y todas las marcas de llanta en todas las posiciones para el camión. De esa manera tendríamos un experimento completo. ¿Sí? Es un experimento largo. Pues largo y involucra, en este caso, 16 tratamientos diferentes por 4 repeticiones que habría que hacerlo. Es decir, estamos hablando de 64 corridas experimentales diferentes. Este cuadro es un cuadro de 4 por 4, porque estamos probando 4 marcas de llantas en 4 posiciones con 4 vehículos diferentes. ¿Sí? Entonces, este es un tratamiento de 4 por 4 por 4. 4 marcas de llantas en 4 posiciones y en 4 vehículos diferentes. Eso nos va a dar cuántas combinaciones posibles. 4 por 4, 16 por 4. ¿Cuánto nos dan? 64 combinaciones. Eso es, Joner. 64 combinaciones posibles, es decir, 64 tratamientos diferentes que tendríamos que probar. Esos 64 tratamientos tengo que repetirlos. Y hablar de repetición, mientras más repeticiones haga, minimizo el error. Entonces, ¿cuántas repeticiones voy a hacer? 2, 3 repeticiones. Entonces, estaríamos aumentando el número de corridas experimentales. ¿Sí? Entonces, es un diseño experimental que es bastante grande. Estamos evaluando prácticamente 3 factores, aunque es un solo factor principal y 2 bloques. Los bloques estadísticamente se consideran factores y los analizo y los proceso estadísticamente como factores, a pesar de que son bloques, ¿sí? Porque no es el efecto principal que yo quiero mirar aquí, pero sé que tienen efectos. Son 64 tratamientos. Si lo repetimos, estaríamos hablando de un tratamiento de 128 corridas experimentales. Y si lo hago 3 veces y si repito 3 veces, pues ya se nos aumentan a 192 más o menos. 128 y 64, sí. O no, bueno, el cálculo lo podemos hacer después ahí. Sí, tendríamos 128 y 64 corridas más. Sí, 192 corridas, si lo repito 3 veces el experimento. Entonces aquí es cuando encontramos que hay unos experimentos que son muy complejos, pueden llegar a ser muy costosos, pueden requerir de mucho tiempo, entonces hay necesidad de empezar a optimizar ese proceso. En la primera diapositiva que yo les hablaba de los diferentes grupos de diseños, yo decía, hay unos diseños que son unifactoriales y son multifactoriales. Estos que les acabo de explicar, estos dos últimos, a pesar de que son diseños de un solo factor que tienen efecto, hay un factor secundario que es el bloque. Y el bloque yo lo analizo como un factor también. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de tomos desde el punto de vista estadístico de diseños multifactoriales. Eso quiere decir que ya los diseños unifactoriales también a veces pueden ser diseños multifactoriales cuando yo ya empiezo a incorporar bloques. Si ya incorporo un bloque, pues ya tengo 2 factores que están afectando la respuesta. Si incorporo 2 bloques, la variación en la respuesta ahora no se ve solamente al tratamiento, que en este caso sería la marca de llanta, los factores, ¿verdad? Sino también a los 2 bloques adicionales. Entonces ya tenemos 3 factores que están afectando la respuesta. Y si le incorporo un tercer bloque más, pues ya ahora tendríamos un diseño de 4 factores. A pesar de que los unos son bloques, vuelvo y repito, estadísticamente se consideran y se analizan como factores independientes también. ¿Sí? Y aquí ya empezamos a encontrar entonces también interacciones. Ya no solamente los efectos fijos que vuelven a ser el efecto de la marca A, de la marca B, de la marca C o la marca D sobre la durabilidad de la misma de la llanta, sino también hay interacción dependiendo de la posición y dependiendo del tipo de vehículo. Hasta ahí estamos un poco claros. Yo hoy no termino de
de analizar todos los diseños experimentales. Esta diapositiva de diseño experimental me toman como para 2 clases más o menos, porque pues también la idea es ir conocer un poquito más cada uno de estos diseños y luego ya empezamos a aplicarlos. Este sería más o menos lo que sería entonces el diseño en cuadro latino. En esa primera clasificación de los diseños unifactoriales, entonces ya hemos visto los diseños completos aleatorios, el diseño completo aleatorio que tomo esquemáticamente no lo he representado, no, pero aquí ya hice fue un cuadro latino. En el diseño completo aleatorio sería un diseño en el cual no consideramos ningún factor de bloque, es decir, solamente el efecto de la marca. Entonces se analiza de la misma forma. Tengo la marca A, la marca B, la marca C y la marca D. En un diseño completamente aleatorio, la forma de ubicar espacialmente los tratamientos me da igual en cualquier parte del cuadrado. Es decir, yo puedo empezar por la A aquí puedo volver a probar la A si quiero. Aquí pruebo la B solamente, aquí si quiero probar otra vez la A lo hago. Aquí probaríamos la C, la D, la C si lo quiero hacer así. Me faltaría poner otra vez la B por aquí. Si quiero colocar aquí la B, aquí pondríamos otra C. Aquí puedo probar la A. Y por aquí probamos la D. Perdón, era una D y puse fue la B. Pruebo la D. Lo importante en este tipo de diseños completamente aleatorios es que todos los tratamientos se prueben con igual número de veces. Es decir, yo probaría 4 veces la A, 4 veces la B, 4 veces la C y 4 veces la D. En este dibujito ya tengo 4 veces la A, ¿no? La B la tengo 3 veces. Entonces la B la puedo probar si quiero aquí. La C la tengo 3 veces. Entonces la C la puedo poner otra vez aquí. Y la D la tengo 2 veces, la puedo poner aquí. Esa es una distribución completamente aleatoria. Aquí no estamos teniendo en cuenta ningún factor de bloque. Solamente las marcas. Y la distribución yo la puedo hacer pues como guste. Por eso decimos que es 64, pero en 64 es que acaba la respuesta de Jonah en el chat. Es una distribución aleatoria. Puedo diseñar otro cuadro latino y volver a reubicar, perdón, otro cuadro latino, no, otro cuadro, también otra matriz de estas y volver a reubicar todos los tratamientos de otra forma diferente. Se puede hacer. Este sería el ejemplo de lo que llamamos nosotros un diseño completamente aleatorio, un DCA, un diseño completo aleatorio. Después de ese diseño completo aleatorio, entonces ya recorrimos lo que llamamos a veces un diseño, aquí le puse latino, pero este es un diseño completo o un diseño en bloques completos, un DCB, donde solamente considero un solo factor de bloque, ¿sí? Entonces, cuando no considero bloques, lo llamo diseño completo aleatorio para un solo factor. Cuando ya tengo un factor y un bloque, entonces lo llamo como un diseño o un DCB, un diseño completo en bloque, aleatorio también. Cuando ya incorporo 2 bloques y un factor, entonces ya lo llamo un diseño en cuadro latino, ¿sí? Y podría ocurrir una cuarta posibilidad en la cual yo ya tenga un factor y 3 bloques, que eran otros los ejemplos que yo les he puesto aquí. Yo decía, es que no solamente puede ser la marca, la llanta y la posición y el tipo de vehículo, sino por ejemplo también el tipo de conductor. Dependiendo del tipo de conductor, también me puede afectar la respuesta. Porque yo podría tener un conductor que maneje suave, uno que maneje moderado, uno que maneje brusco y el otro que no sepa manejar y me estrella el vehículo todo el tiempo. No, mentiras, pero podríamos tener 4 tipos diferentes de conductores, ¿sí? Entonces, ese es otro criterio que también yo entraría a bloquear aquí también. Ya no solamente tendríamos la marca, bueno, ahí sabemos que la marca, que sería el factor principal, sino también ya entrarían a jugar los bloques, ¿sí? ¿Y los bloques cuáles son? Pues los bloques son la posición, el tipo de vehículo, y tenemos el tipo de conductor, ¿sí?
Esos tres aspectos serían los bloques. Porque a mí lo que me interesa realmente, o también sigue interesando, es evaluar la marca, la durabilidad dependiendo de la marca de llanta. Entonces, para evaluar ese tipo de diseños, donde ya tenemos un solo factor y tres bloques, nosotros introducimos una nueva matriz que se denomina el diseño en cuadro, vamos a este pedacito ahí, diseño en cuadro greco latino. Porque ahora vamos a adicionarle unas letras griegas al diseño latino. Vamos a hacer un poquito más grande el cuadrito para poder colocar todos esos aspectos. Sigue siendo el mismo criterio, el mismo cuadrito de 4x4, porque sigo evaluando las 4 marcas de llantas, evalúo las 4 posiciones, evalúo los 4 tipos de vehículos y ahora vamos a adicionarle 4 tipos de conductores. ¿Sí? Entonces la posición la seguimos manteniendo en el eje, aquí en las filas. El tipo de vehículo lo mantenemos en las columnas. Entonces decíamos que yo arrancaba por un sedán, arrancaba por un hatchback, teníamos una buseta y teníamos el camión. ¿Sí? Y ahora me falta también adicionarle el conductor, el tipo de conductor. En esta matriz yo no puedo ponerle una columna ahí tridimensional o qué sé yo, hacer una representación de un cubo y meterle el conductor en algún lado. Entonces, por eso es que para medir el efecto del bloque del conductor, vamos a utilizar las letras griegas. Lo primero es construir la matriz como si fuese un cuadro latino, evaluando la marca, con la posición y el tipo de vehículo. Voy a seguir trabajando con el cuadro estándar. Contemos que el cuadro estándar es el que yo hago como A, B, espera, para poder introducir ahorita el otro, voy a colocar las letras aquí más pegadas, A, B, C y D. Construyo la B, la C y la D, ¿sí? Y luego ya distribuyo los otros tratamientos en el restante cuadro de 3x3 que me hace falta ahí. Pues por términos de facilidad, en el cuadro anterior yo había puesto aquí la C, la D y la A. Es decir, iba desplazando de derecha hacia izquierda cada uno de los tratamientos. Aquí ponemos la D, aquí la A y aquí la B. Finalmente aquí tenemos la A, B y la C, que es el cuadro, es el mismo cuadro que ya hice aquí atrás. ¿Sí? Este mismo cuadrito latino. Pero ahora vamos a adicionarle también el efecto del conductor. Entonces, como yo lo tengo ubicado aquí, puedo correr el mismo tratamiento como lo expliqué en el cuadro anterior. Es decir, puedo empezar o ubico en el sedán, en primer experimento le pongo la llanta A, B, C y D, en ese orden 1, 2, 3 y 4. En el hatchback le pongo la marca llanta B en la posición 1, la C en la 2, la D en la 3 y la A en la posición 4. Para la buseta le pongo las marcas de llantas como aparecen ahí, la C, D, A y B en la posición 1, 2, 3 y 4. Y en el camión las marcas serían D, A, B y C en la posición 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Luego tendría que volver a hacer el experimento, pero ahora roto. Entonces al sedán ya no le pongo las marcas A, B, C y D, sino le empiezo con B, C, D y A. Al hatchback con C, D, A y B. A la buseta con D, A, B y C. Y el camión con A, B, C y D. Y así sucesivamente voy rotando hasta que en el carro yo ubique todas las marcas de llantas en todas las posiciones. Y lo mismo con el hatchback, con la buseta y con el camión. Pero ahora resulta que aquí tengo un tercer factor de bloque que es el conductor. ¿Cómo lo pongo en este cuadro? En este caso, entonces se recurre a las letras griegas para poder colocar el conductor. Entonces, ¿qué letras griegas podemos usar? Podemos usar la alfa, beta, perdón, esa no es la delta, esa es la gamma. La delta es esta. Y podemos usar gamma. Estas letras serían las que yo utilizo para representar este tercer factor de bloque que es el conductor. Y esas letras las voy a colocar en el cuadro latino que ya tengo ahí diseñado. ¿Qué debo tener aquí en cuenta?
que en ninguno de los cuadritos, ni en las filas, ni en las columnas se puede repetir la misma letra latina, ni la misma letra griega, ni la combinación. Por ejemplo, yo no podría colocar aquí A alfa y aquí tengo que colocar A alfa, porque ya estaríamos repitiendo esta misma combinación, ya se estaría repitiendo aquí. Entonces no la puedo colocar ahí. Y lo mismo podría ocurrir con B. A ver, yo no le puedo colocar aquí beta y en la posición 1, columna 2, y colocar la beta también en la columna 1, posición 2, porque estaremos repitiendo también ese mismo tratamiento. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que tener en cuenta también cuando vamos a diseñar este tipo de cuadros grecolatinos. Entonces, ¿cómo ubicaríamos aquí el diseño? Entonces vamos a colocar las letricas también en color pequeñito y yo empezaría con alfa y también podríamos colocarlas en el mismo orden. Alfa, alfa, perdón, B, beta, C, delta y D, gamma. ¿Sí? Luego iríamos a la fila 2 y empezaríamos a colocarle a la beta, o perdón, a B, un subíndice. No le puedo colocar alfa, porque entonces estaría repitiendo la letra alfa en la columna de 1. ¿Sí? No le puedo colocar beta, porque estaría repitiendo el tratamiento beta para la fila 1, columna 2, con la fila 2, columna 1. Es decir, aquí no puede ir esta alfa, porque ya estaríamos repitiéndola con esta. ¿Ok? Tampoco podría ir la beta aquí, porque entonces estaríamos repitiendo este tratamiento. Entonces tendríamos que variar la letra I. ¿Qué podríamos colocarle? Podríamos colocarle una delta. ¿Sí? Iríamos a C, y en C yo no puedo colocar como letra griega ni beta, porque repetiría la letra en la misma columna, ni le puedo colocar delta, porque repetiría el tratamiento que tengo arriba en la fila 1. Entonces podemos colocarle ahí una alfa, por ejemplo. O le puedo colocar una gamma, eso ya dependerá ahí de la forma como yo quiera construir el cuadro. Bien, pasamos a D. En D entonces no puedo repetir ahí ni la delta, porque estará repitiendo en la columna. No puedo colocar el gamma, porque estará repitiendo el tratamiento. Y no puedo colocar alfa, porque ya lo tengo también puesta en esta casilla de esa misma fila 2. Entonces, ¿qué opción me queda ahí? ¿Los oigo? Beta, Joner. Gamma no, porque gamma ya lo repito. Perdón. Bueno, sí puede ser gamma también. Tenemos dos opciones. Podría Entonces ahí ser hay dos gamma. opciones, profe. Sí, sí, podrían ser las dos opciones, Ya, pero a ver, si yo le pongo aquí gamma, no, sí, se puede. ¿sí? Vamos a hacerle caso. Quitemos la mía. Pongámosle. Listo. Esa, no, mentira, es gamma, perdón. Me equivoqué yo. Esta. ¿Y cuál me hace falta entonces para asignarle la A? Ahí ya no me queda sino la opción beta, ¿no? Exactamente. Entonces en la fila 2 ya no se repiten tampoco las letras latinas ni las letras griegas. Y esas letras griegas tampoco, o los tratamientos o la combinación de esos dos tratamientos no se están repitiendo tampoco con la fila 1. ¿Sí? Ya sí entraríamos a construir luego también la fila 3 y construiríamos la fila 4. Entonces vamos a hacerle la 3. Aquí es donde se empieza a complicar un poco más el panorama, ¿no? Porque puede ser que si ya en alguna combinación posible se me repite, tengo que volver a reestructurar el cuadro grecolatino.
Entonces empezaríamos aquí con C. Para C yo no puedo no colocar ni alfa, ni puedo colocar delta, porque ya las tengo en la misma columna. Pero tampoco puedo colocar, bueno, y el alfa también se repetiría el tratamiento con la fila 2, columna 2. Y tampoco le puedo colocar la delta, porque ya tendría ese tratamiento en la fila 1, ¿sí? Columna 3. Sí, señor. Bien, Ahí entonces, sería ¿cuál? beta. Beta C beta, ¿sí? o gamma, sí. ¿Está bien? Gamma, no hay ningún gamma con la C, no. Bien, pueden ser cualquiera de esas dos opciones. Cualquiera de las dos, ok. Bien, la D. Ya tenemos alfa y beta en esa columna. Y ya tengo Delta, no. Ahí se repite, sí. hay una combinación del mismo tratamiento Ah, en la anterior. Ese es el caso que les decía ahorita, que se puede empezar a complicar y se puede empezar a repetir. Hay que volver a reformular ese cuadro grecolatino. Afortunadamente nos salió este error porque eso nos permite hacer la corrección. Pues como tenemos ese error, lo que yo puedo hacer es invertir las letras griegas en la fila 2. Es decir, en lugar de colocar la D gamma, como está ahí, le puedo poner la beta. la beta, ajá. ¿Sí? Y eliminamos también la beta de la A. Entonces aquí ya tenemos la beta. Y obviamente aquí pero también se me repite la gamma en la misma columna. ¿Mm? Si la pongo ahí. Entonces, a remodificar. Ese es el problema con ese tipo de diseños grecolatinos. O sea que, profe, ahí no es tan aleatorio como el anterior, ¿no? Exactamente. Aquí no hay este tipo de diseños cuadros grecolatinos, no se prestan para aleatorizaciones. Ok. Y casi que uno está obligado a construir el diseño en función del tratamiento inicial o de los tratamientos iniciales que definí en la parte superior. O podríamos haber arrancado también por las columnas, ¿no? Por la primera columna y haber empezado a diseñar ahí el tratamiento. Alfa, beta, delta y gamma en ese orden. Entonces, es una de las características de ese cuadro grecolatino. Está bien, se dio cuenta ya y eso me gusta. Y este tipo de diseños de cuadro grecolatino no se presta para aleatorización completa. Es un proceso de semi-aleatorización. ¿Por qué es semi-aleatorización? Porque cuando yo construyo el cuadro latino, yo aleatorizo. ¿Sí? Pero cuando voy a adicionar el tratamiento ya con las letras griegas, para construir el greco latino, ya no tengo posibilidad de aleatorizar con las letras griegas. Entonces, es un cuadro semi-aleatorio. La aleatorización solamente la construyo en la primera parte cuando hago el cuadro latino. Ese es ese tipo de situaciones que se pueden presentar con ese cuadro, entonces hay que volver a replantear el tratamiento. Señor. ¿Quién está viendo la novela? Por favor, muchachos. Bueno, yo tengo la posibilidad también de silenciarlos a todos. Me toca, profe, silencieron a todos. Espera, ¿cómo hago? Como estoy compartiendo pantalla primero. No me tires, tengo la opción. Pero si quieren, por ahí, ¿dónde están las características para? Ahí está, vamos a silenciar a uno, yo también silencio, dos, ¿quién más allá? Listo, chicos. Entonces, lo que les decía aquí, no hay posibilidad de aleatorizar completamente. ¿Sí?
esa es la característica de este tipo de diseños también de cuadros grecolatinos. Entonces aquí tendríamos que volver a reformular este cuadro. Me provoca dejárselos de tarea, que lo construyan. Igual ya van a ser las 12. Venga, sí, háganle, construyanme en ese cuadro grecolatino, considerando, y me lo envían por ahí, cada uno me lo va enviando por separado. No sé si lo califico o no, pero es para, como por hacer algo. ¿Listo? Aquí puede existir varias posibilidades también de cuadros grecolatinos. O sea, no necesariamente tienen que hacerlo como yo planteé aquí, que arranqué con alfa, beta, delta y gamma, en la parte superior, sino, por ejemplo, yo podría arrancar también el proceso de aleatorización utilizando aquí el alfa, beta, delta, aquí, y la gamma acá. Y a partir de ahí empezar a construir, por ejemplo, también el proceso. ¿Sí? Delta por aquí, vamos a ponerle beta acá, y no, mentiras, porque entonces ya combino con la parte de abajo. Podríamos poner aquí el gamma, y aquí ¿cuál me hace falta? El beta. ¿Sí? Y empezar a construir las otras columnas que me hacen falta. Pues hay varias posibilidades de hacer estos cuadros grecolatinos. Pues quiero decir que en estas presentaciones de diseño, de la taxonomía de diseño experimental, me voy a demorar un poquito más, porque también quiero que quede muy claro esto. Lo que hasta ahorita lo que hemos terminado de ver es el primer tipo de diseños experimentales, que son aquellos que se utilizan cuando queremos comparar dos o más tratamientos, incluyendo bloqueos también. Es decir, aquí solamente estamos evaluando un solo factor, que es el que me interesa, y ese factor se puede ver afectado por factores adicionales, que son los que yo voy a empezar a bloquear. ¿Sí? Eso es lo que trabajamos hoy. La próxima clase, pues ya miramos los diseños multifactoriales. Le explico algo de los diseños multifactoriales y luego sí ya empezamos ahí miro a ver si ya sigo con los de optimización, o ya entramos también a trabajar con los análisis de varianza, y luego vamos terminando de repasar los demás tipos de diseños. Porque estos son digamos así, los diseños que más se utilizan. Los diseños unifactoriales y los diseños multifactoriales. ¿Alguna otra pregunta de momento? ¿O quedó claro? De todos modos, cualquier duda que tengan, me pueden preguntar, o si quieren a lo largo de la semana, se me activó el Google, a lo largo de la semana me van enviando los cuadros y los voy revisando y oiga, sí está bien, listo su cuadrito. Profe, Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿El Sí. cuadro se lo enviamos al chat privado o por el grupo? No, envíenmelo cada uno. Mensaje Ok. privado. Sí, al WhatsApp me lo envía cada uno. Y la otra vez yo le digo cuántos coincidieron y cuántos no. También. Vale, ok, profe. ¿Quién más me va a preguntar? profe, yo tengo una pregunta. Vale. Esos diagramas de cuadros solamente se pueden hacer 4x4 o se pueden hacer ya de mayor cantidad por así decirlo, de cuadros o de variables. Se pueden hacer más, efectivamente. Yo lo puedo hacer de 3x3, 4x4, 5x5, 3x4. Las combinaciones pueden ser múltiples también, porque eso depende también del número de tratamientos que voy a aplicar. Por ejemplo, si voy a utilizar en el caso de la temperatura de 10, 20 y 30 solamente, pues construiré un cuadro de 3. ¿Sí? Puede ser que también sé que el pH tiene efecto, entonces el pH lo puedo bloquear en 3 niveles, entonces construir un cuadro de 3x3. Podríamos incorporarle 4 niveles de pH, sería un cuadro de 3x4. En ese caso ya hablaríamos de un diseño no balanceado, porque no todos los tratamientos tienen los mismos niveles, ¿sí? Pero se pueden hacer. Es perfectamente válido también. Solo que en este caso nosotros pues usamos, o sea, uno tampoco recomienda en investigación utilizar muchos niveles, porque se cuenta que por cada nivel que yo adicione, pues tengo que aumentar el número de tratamientos, y me aumenta el número de corridas experimentales cuando yo haga más repeticiones. Pues por eso es que normalmente al comienzo les explicaba en la taxonomía que yo solamente suelo utilizar el nivel bajo y el nivel alto, y en algunas ocasiones el intermedio cuando sospecho que hay alguna curvatura. Entonces trabajamos con 3 niveles
en términos generales, casi siempre yo defino solo, son 3 niveles, para evitarme ese tipo de situaciones de muchos tratamientos, de muchas corridas y que me aumenta el costo del experimento. Aunque se puede hacer, ¿no? Pero eso ya lo vamos a mirar más adelante cuando estemos hablando de diseños factoriales y algunos diseños para optimización. Yo puedo recurrir a una metodología que se denominan los diseños factoriales fraccionados. Entonces yo puedo construir teóricamente una matriz muy grande y luego fracciono esa matriz para hacer menos corridas, pero se pueden hacer. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Profe, para entregar ese cuadro, ¿lo hacemos a mano o se lo hacemos en un Word y se lo Como lo quieran, o sea, enviamos? que lo pueden hacer a mano, lo hacen en Word, me lo envían, le toman foto, me mandan la foto, pero flexibilidad, ¿no? Yo soy muy flexible en esos aspectos, no hay problema. ¿Mm? Ahí lo único que interesa es que me lo envíe cada quien. Bueno, igual eso se puede compartir aparte, sino a ver cómo les va. Por lo que no sé si lo califique finalmente o no. Es para hacer este ejercicio de momento cómo diseñar este tipo de cuadros. Me contarán la otra semana si tuvieron muchos problemas, inconvenientes o no. Y ya. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? Finalmente, no, si no hay más duda, entonces comentarle, finalmente para ese corte solamente voy a tener en cuenta el único trabajo que tenemos que fue el de la historia del diseño experimental, ¿no? Ah, no, mentiras. Yo tengo diseño y no, tenemos dos notas, sí. Lo que es la primera actividad que ya la hicimos presencial, que era la historia del diseño experimental, y la otra que me hicieron ahorita en grupos fue, ¿o no? ¿O estoy confundido? Sí, No, profe, estoy Estoy confundido, confundido, no, no. ¿cierto? Solamente hemos Sí. hecho una sola actividad, Esa sí, como la historia. actividad. No me confundí de asignatura. Sí, sí. Entonces, esa sería la nota de este corte. Les fue muy bien a todos. Sí, porque es que me lo preguntaron ayer y el lunes y me dio pereza contestar el lunes, entonces respondí apenas ayer. Entonces, pues si no hay más dudas, por el momento yo esta clase pues ya la dejo grabada, la voy a subir también a YouTube para que la tengan y poder volverla a repasar y nos veríamos en 8 días. ¿Mm? Ok, profe. ¿Vale, chicos? Matías me escribes que si está entendiendo algo. No, ¿Cómo? profe. ¿Aló? Listo, entonces nos veríamos en 8 días. Eso es lo que trabajamos hoy, esa primera posición. Vale, chicos, se cuidan, sigan cuidando. Dice, profe, muchas gracias. Vale, ustedes también. hasta luego. Gracias, Vale, profe. ustedes Hasta también por el luego. tiempo. Chao, Chao. profe, que esté bien. Ese predicción. Gracias, chao, chao. Chao, profe, chao. Chao. Profe, Uy. profe, qué pena. ¿El horario de predictiva normal? Sí, el viernes también yo les envío el El enlace. viernes. Sí, el enlace lo envío el jueves o el viernes tempranito. El jueves en la noche creo que les envío el enlace. Eso, vale, sí, muchas ¿Vale? gracias. Bueno, Janet. Chao. Chao.